Bueno, buen día a todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos al Exacta Data Week, tercera edición, día 2. ¿Se me escucha bien? Avísenme si no. Mi nombre es Jonas Valeta, soy gerente de proyecto y hace más de 5 años que estoy en la familia de Exacta. Les cuento que Exacta es una empresa argentina de más de 22 años de experiencia en la industria del software. Trabajamos para grandes clientes en proyectos donde se requieren capacidades tecnológicas de punta y hemos sido premiados gracias a la excelencia de nuestro servicio. Tenemos colaboradores en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y varios países más de América Latina. Exacta está reconocida con varios premios como una de las mejores empresas para trabajar, conocida como Great Place to Work, y contamos con una gran trayectoria en todas las áreas de desarrollo de software. Así que los invito a que si a alguien de la audiencia le interesa trabajar y formarse en alguno de los temas que vamos a ver en las charlas, se contacten por mail a recruiting@exacta.com o pueden dejar sus currículums en el sitio careers.exacta.com. Ya vamos a ver más detalles de eso. Bueno, te cuento rápidamente para quienes sean nuevos hoy. En esta edición del Data Week decidimos cambiar la estructura que veníamos utilizando en años anteriores. Vamos a tener un hilo conductor en todas las charlas que van a ser las operaciones inmobiliarias, ya sea de venta o de alquiler. Y en la charla de cada día vamos a ir desarrollando cada una de estas fases relacionadas con datos para comentarles cómo las podríamos abordar. Para quienes estuvieron ayer ya lo sabrán, para los nuevos les comentamos que en la charla de ayer repasamos la arquitectura en Docker para la ingesta de datos y en la de hoy nos vamos a focalizar en el procesamiento del dato. La idea de todo este proceso es poder pasar por todas las fases y en base a conclusiones, predicciones, poder tomar decisiones informadas, decisiones estratégicas, decisiones de negocio, de producto, pero siempre basando las decisiones en información real, en datos. Bueno, estamos conectados a Zoom. Para quienes no conozcan esta versión de Zoom, se llama Zoom Webinar. Hay una sección de preguntas y respuestas, Q&A. Así que si alguien tiene alguna pregunta para que vayamos respondiendo, las pueden dejar ahí y las vamos a ir tipeando o respondiendo de manera oral al final de la charla. Bueno, creo que nada más. Podemos dar inicio a la charla de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Mauro Cimino, Mayerlin Marín y Edwin Reyes. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Gracias, Jonas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, paso a compartir pantalla. Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la ingesta de archivos y APIs a bases de datos a través de Python, mostrando algunos casos de uso, como bien dijo Jonas, acerca de inmobiliaria, y vamos a estar incursionando un poco más en el tema de Data Quality también. Yo soy Mauro Cimino, trabajo en Exacta hace un poco más de 3 años. Tengo experiencia como desarrollador ETL y actualmente trabajo en un proyecto que mezcla un poco Data Quality y Robotic Process Automation. Mayer, ¿te querés presentar vos? Sí, sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo soy Mayerlin, tengo ya 2 años trabajando en Exacta Argentina como Data Engineer. Actualmente estoy trabajando con AWS y Terraform y también uso Python para el procesamiento de los datos. Eh, no sé si Edwin quiere hablar un poco. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Edwin Reyes. Yo llevo trabajando en Exacta hace aproximadamente 2 años largos. Trabajo en un proyecto que es en un banco, trabajando con datos. Llevo trabajando más de 10 años con datos. Básicamente es esto. Entonces, no, le doy la palabra a Mauro para que comencemos con el evento. Buenísimo, gracias chicos. Bueno, en nuestro proyecto el pilar fundamental fue Python, que fue el lenguaje que usamos para realizar los scripts de ingesta. Para los que no estén familiarizados, es un lenguaje que es dinámicamente tipado y fuertemente tipado. Nos permite ir cambiando los tipos de datos que alojan las variables, pero las operaciones entre variables de distinto tipo tienen que ser explícitas, no podemos hacer conversiones implícitas. A la vez Python tiene el tema de que nos obliga a cumplir correcta indentación
La indentación en Python es parte de la sintaxis del lenguaje, no tenemos llaves para encerrar código, sino que Python mismo se vale de la indentación para entender qué código tiene que correr cuándo. Y bueno, es un lenguaje multipropósito con un montón de aplicaciones, se usa desde desarrollo de interfaz, inteligencia artificial, data profiling, desarrollo de software tradicional, y bueno, en este caso para los scripts con los que realizamos la ingesta de datos. Entre ventajas que se me ocurrió destacar es fácil de aprender, fácil de usar y fácil de entender. Hay un montón de documentación y casos de uso online que uno puede referenciar para, bueno, empezar a utilizar mejores prácticas y embeberse un poco más en este lenguaje. Dos tecnologías que quiero destacar también que se usaron a lo largo del proyecto de ingesta son Pandas y Jupyter Notebooks. Pandas es una librería de Python que es muy potente para lo que es la manipulación de datos, es fácil de usar, tiene una documentación extensiva, hay un montón de casos de uso de nuevo en Internet que uno puede referenciar y nos permite principalmente utilizar data frames, que si los visualizamos son como una especie de tablita en SQL que nos permite tener los datos ordenados en columnas y filas. Entonces, para el que está acostumbrado a trabajar o con Excel o con SQL, tiene algo contra que referenciarse. Y Jupyter Notebooks, que bueno, es una herramienta cliente-servidor que corre en cualquier navegador. En mi caso yo la usé desde Visual Studio, en los notebooks que iba generando, pero bueno, nos permite generar estos notebooks que nos permiten correr el código secuencialmente, ir explorando los datos y en mi caso ir aplicando algunas transformaciones o limpiezas cuando lo necesite usar. Acá en pantalla vemos, por ejemplo, cómo mediante Jupyter Notebooks en Visual Studio Code se visualizan dos data frames de Panda. En realidad es el mismo, pero bueno, aplicada una transformación después. A la izquierda vemos que cuando yo empecé a trabajar con los datos, cada dato era un JSON con un text que no nos interesaba, queríamos solamente los datos puros. Entonces aplicamos un lambda y visualizamos de nuevo el data frame como queda después, y podemos ver cómo quedan ya los datos limpitos y ordenados. Hablando un poco más sí de la fuente de datos con la que trabajamos contra Properati, que es un sitio de búsqueda de inmuebles en Latinoamérica. La división de datos de Properati nos expone información en dos datasets distintos. Uno son extractos CSV, que están un poco más limitados, tienen poca historia, 6 meses nada más, pero sí tienen una interfaz con BigQuery, que tiene la historia del 2015 hasta 2 meses atrás de lag, y ahí sí tenemos todos los datos y es una buena cantidad de información con la que podemos trabajar para que después se transformen y sean aprovechados por el resto del modelo. Acá les dejo esta slide por si en algún momento quieren realizar su propia conexión para trabajar con lo que son los datos de Properati. Es una guía de cómo crear un proyecto en BigQuery que se los va a solicitar. Si quieren conectarse a través de Python van a tener que, una vez que conectaron el proyecto y lo activaron, van a tener que generar las credenciales en formato JSON, por lo menos así es como lo hicimos nosotros, y bueno, se crean las variables del tipo credencial, importando todas las dependencias necesarias, y se utiliza el project ID también junto con las credenciales para poder realizar consultas sobre el dataset. Bueno, ya entrando un poco más en los datos, gran parte del trabajo de una persona encargada de la ingesta de datos es familiarizarse con lo que va a ingresar a la base de datos, referirse a la documentación, y en este caso Properati nos documenta bien los distintos campos y subcampos que podemos consultar a través de queries. Entonces, bueno, utilizando el esquema de avisos, fuimos dándole forma a la query, aplicando distintos filtros, probando, y bueno, llegamos al destino que está a la derecha, que se ve que bueno, estamos consultando por Argentina, Capital Federal, en este caso en dólares, y bueno, un filtro de fecha para ir limitando la ingesta de datos. Eso sería el origen. Una vez que yo tengo los datos ahí en memoria, después necesito volcarlos, insertarlos en algún lado para poder trabajarlos. En nuestro caso contábamos con Microsoft SQL Server, que es una base de datos. Bien podríamos haber usado Postgres o Oracle, por ejemplo, pero bueno, en este caso contábamos con SQL Server, así que utilizamos eso. Y trabajamos con un patrón de entrada, carga y transformación, en la cual nos enfocamos principalmente en hacer la entrada y carga de los datos, y la transformación se encarga Emiliano, que va a estar presentando mañana. Ahí abajo hay un snippet de código de Python que muestra básicamente cómo utilizando las librerías de SQL Alchemy creamos un engine, y utilizando pandas después hacemos un toSQL para insertar esos datos en la base de datos. A la derecha se llega a ver un pedacito que habla de method multi. Eso es porque por defecto tu SQL de pandas
insertar un registro a la vez, exponiéndole ese método y pasándole un chunk size, podemos justamente jugar con cuántos registros insertamos en paralelo y hacer un poco más performante nuestro código. Hay un poco también de exception handling ahí abajo en los try catch, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Bueno, hasta ahí teníamos ya andando la parte de Properati, podíamos mover los datos, y durante la fase de exploración del proyecto vimos que había un proyecto bastante interesante en GitHub que exponía las distintas cotizaciones del dólar, por lo menos las más conocidas, y quisimos, bueno, darle una bajada también a estos datos por si querían ser aprovechados más tarde por el modelo, para correrlo y hacer comparaciones contra distintas cotizaciones. Habían distintos setpoints, pero uno que nos resultó útil fue el de API-All, que básicamente tenía toda la información. Pero bueno, nada es tan fácil. El JSON este era de propósito genérico, tenía un montón de información que no necesitábamos y no estaba de una manera en la que fácil podemos acceder a las distintas cotizaciones. Entonces acá sí tuvimos que trabajar un poquito más, y bueno, se puede ver en pantalla como primero hacemos, utilizando el módulo de request, un get a ese endpoint, que es la URL que ven ahí resaltada. Hacemos un poquito de manejo de errores en caso de que falle el request para entender qué pasó. Lo convertimos en un data frame utilizando pandas. Hacemos un transpose porque los datos estaban como pivoteados. Esto, bueno, es todo el proceso de transformación que uno va probando en Jupyter Notebooks y va explorando el data frame a ver cómo va quedando secuencialmente. Finalmente después hacemos un rename para que coincidan con los nombres que tenemos en la base de datos. Agregamos una fecha temporal, porque en nuestro caso la API dólar son los datos del día, pero esto lo queremos correr día tras día al futuro, entonces necesitamos una fecha para mantener una marca temporal. Finalmente reseteamos el índice porque después de haber hecho el transpose queda un poco sucio. Borramos el índice original y aplicamos ese lambda que está abajo, que bueno, nos permite extraer solo el dato y borrar ese text que estaba en cada uno de las celdas. Una pequeña imagen que ilustra, bueno, cómo partiendo de un JSON crudo, a través de todas esas transformaciones, terminamos con un data frame limpio que va a ser insertado a la base de datos. Bueno, una vez que tenemos todo andando, es decir, que podemos extraer los datos y meterlos en la base de datos, surge la necesidad de empezar a trabajar con argumentos para que los scripts sean configurables. Hoy podemos estar corriendo dentro de una instancia particular de SQL Server, pero mañana queremos apuntar a otra, o a otra base de datos, no otro motor, otra base de datos dentro del mismo ecosistema. Necesitamos poder cambiar las credenciales si necesitamos. Y bueno, ahí empezamos a jugar con distintas librerías o módulos que nos ofrecen opciones para lo que es la configuración por parámetros. Usamos config parser para trabajar con archivos simil-ini, como los ini de Windows. Ahí pudimos alojar, por ejemplo, las credenciales. Y después trabajamos con argsparse para poder trabajar con parámetros que se ingresaban por línea de comando, como en este caso son el servidor y la base de datos. A la vez implementamos después el manejo de errores. Por ejemplo, para el request hacemos un raise for status para ver si falló por algún status inválido. Bueno, eso nos levanta el código HTTP con el que falló. Y bueno, después abajo a la derecha se observa que estamos cachando particularmente un error particular. Ese error los encontramos un par de veces, que eran por cuestiones de permiso, entonces decidimos darle un tratamiento especial y levantar un mensaje propicio para ese error en particular. Entonces, cuando sale ese código error, ya sabemos exactamente cuál es el problema. Bueno, ahora ya tenemos los scripts configurados para correr con parámetros, pero necesitamos que algo se encargue de correrlos estos todos los días sin necesidad de una intervención manual nuestra. Esto es lo que se conoce como orquestación. Particularmente, como contábamos con una infraestructura de NiFi, decidimos apoyarnos en esta como herramienta de orquestación, si no es el propósito puro de la herramienta, para la necesidad que teníamos la satisfacía. Y pueden ver en pantalla como a través de un generate flow file y un execute strict command inicia el proceso y se llama por el execute strict command a estos scripts por línea de comandos. Aprovechando que estábamos en NiFi, creamos un parameter set donde configuramos los distintos parámetros que se llaman por línea de comandos. Entonces, si necesitamos modificar alguno de estos parámetros que le están pegando a varios execute strict command, modificamos el parameter set y se replica automáticamente. Algunas ventajas que tenemos de usar NiFi es, bueno, podemos observar el flujo de datos, la secuencialidad de los mismos, y tenemos visualmente claro si hay un error o si todo está ejecutándose como debería.
Y ahí, bueno, podemos ver en pantalla los dos resultados finales, la tabla de cotización de dólares, que se ve día tras día cómo se van insertando los distintos registros con los distintos valores, y a la izquierda la tabla de propiedades, que se observa que los datos se insertaron crudos, porque justamente el equipo de transformación se va a encargar de procesarlos en otra etapa más adelante. Bueno, Mayer, te cedo la palabra para que comentes un poco de lo que estuviste trabajando vos. Dale, bueno, nada, siguiendo con el tema este de la ingesta de datos, básicamente ahora estaremos enfocados en la extracción y la recopilación de datos desde páginas web, em, donde posteriormente estos datos van a ser insertados en una base de datos, ya tal como lo comentó Mauro anteriormente, en SQL, usando pues Python como lenguaje de programación. Entonces, bueno, nada, ahora les mostraré dos ejemplos básicos sobre cómo podemos hacer estas extracciones. Estos procesos, pues a grandes rasgos, tienen definidos algunos pasos que cabe destacar que no son los pasos como estrictos, pero sí es lo que se cumple en ambos scripts. Entonces tenemos primero definir las librerías que vamos a utilizar en el código, definir las fuentes de donde vamos a sacar la información, identificar esos datos que vamos a extraer, posteriormente ver si estos datos que extrajimos de la página web o del lugar de la fuente tienen que tener algún tipo de transformación pequeña, y luego, bueno, nos conectamos a la base de datos, donde vamos a chequear básicamente si los datos existen y si necesito incluir estos datos a la tabla, como para tener un registro histórico de los datos, o si por el contrario necesito pues reemplazar algo en la tabla, teniendo así como la actualización más como la más frecuente o la más cercana a ahora. Entonces, nada, esos son los 6 pasos básicos que tenemos ahora, y como primer paso, podemos, si quieres, pasar a la siguiente slide. Entonces, tenemos cuáles son las librerías que utilizamos en este caso. Utilizamos estas 6 librerías donde URLib básicamente lo que nos permite es acceder a recursos desde URLs. Luego tenemos Beautiful Soup y Selenium, donde Selenium es una librería que nos permite acceder a los elementos de una página web en su HTML principal, y Soup básicamente lo que nos va a permitir es descargar estos elementos en un formato XML o HTML. Posterior a esto tenemos el tratamiento de los datos con pandas, tal como lo comentó Mauro anteriormente, y básicamente con pandas lo que hacemos es tomar esos datos y saber si tenemos que hacer algún tipo de transformación, convirtiéndolos a data frame. Y SQL Alchemy es básicamente lo que nos va a permitir conectarnos a la base de datos para insertar los datos. Por último tenemos seed file, que básicamente lo que nos dice, bueno, tráeme este archivo y descomprímelo. Eso es lo único que hacen estas librerías que vamos a utilizar en los scripts. Entonces, el primer paso que tenemos es definir las fuentes. En este caso estamos tratando con información de delitos y de rayos censales. La información de delitos la estamos sacando de los datos del gobierno de la ciudad, y los rayos censales lo estamos sacando de la página del INDEC. Entonces, los datos a extraer en este caso son, en la parte de delitos estamos básicamente trayéndonos un dataset que nos va a permitir identificar cuáles son la fecha, la hora, la ubicación de algún hurto, robo o lesión por año. Y luego tenemos la parte de los rayos censales, donde vamos a tener, en este caso, alguna información geofísica o geográfica de, de los radios. Entonces, pasamos a la siguiente y tenemos por último, bueno, la transformación. Uno de los pasos es estandarizar los datos. Cuando ya los extraímos, dijimos, bueno, a ver, en la parte de delitos no tengo la misma cantidad de columnas que tengo en las demás, en todos los datasets que estoy extrayendo. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Agregamos estas columnas, las renombramos y tenemos como una estandarización de todo. Una vez que hicimos esta estandarización con pandas, pues tuvimos que hacer algún tipo de transformación para obtener cuáles eran esos datos de las que me rellenaban las otras columnas. En este caso pudimos agarrar, tener la transformación del día de la semana, del año y del mes.
Esos fueron como los más importantes que hicimos. Y también tenemos el uso de armas que estaba especificado en el último dataset y lo replicamos para los demás. Pero de esto vamos a estar pues ahondando un poco más en la transformación de los datos mañana con la presentación de Emiliano, que se refiere justamente a la transformación y tratamiento de los datos. Entonces, pasamos a la siguiente. Y por último, bueno, tenemos este chequeo que nos va a decir básicamente eso que ya había comentado antes. Nos conectamos a la base, buscamos si estos datos ya existen en una tabla y si estos datos no existen, bueno, los incluyo o si por el contrario existen, necesito reemplazarlos de alguna manera para quedarme con el más cercano. Entonces sería la... Viene Edwin con la parte de calidad del dato, donde nos va a explicar pues todos los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder llegar a decir verdaderamente cuál es la calidad de un dato. Gracias, Maye. Como Jonas nos comentaba al inicio de la presentación, este año el Data Week tuvo un cambio de esquema en el que básicamente nos enfocamos en un concepto específico que fue el tema de property, cuyo objetivo busca es mostrar como el ciclo de vida del dato como tal, desde la abstracción, transformación, temas de calidad, hasta el análisis de información. Digamos que como el objetivo final es tomar los datos y poder analizarlos y tomar decisiones con base a esa información, es importante mirar el tema de calidad de datos. Entonces, básicamente, calidad de datos, ¿qué es? Se refiere como al conjunto de procesos, algoritmos, técnicas que están encaminados a garantizar que esa información tenga sentido al momento de consultarla. Básicamente, ¿qué se verifica aquí? Que tenga un tema de completitud, es decir, que los datos, qué datos faltan, no están rellenos adecuadamente o no se usan. En la etapa de conformidad, básicamente, ¿qué se evidencia o qué se valida? ¿Qué datos se guardan en formato no estándar? Por ejemplo, las fechas. En la parte de consistencia, ¿qué valores de los datos generan conflictos en la información? En exactitud, básicamente es qué datos son incorrectos o están fuera de validez. Por ejemplo, fechas de nacimiento erróneas, edades fuera del rango de lo normal. En tema de duplicidad, qué datos o atributos están repetidos. Y en integridad es qué datos no están referenciados entre ellos. Digamos que lo que se busca es tratar de proporcionar una visión única de los datos y que obviamente los datos sean coherentes a la hora de analizar. Digamos que digamos que son las etapas que se validan acá en la siguiente diapositiva. Juan Mauro, ¿me colaboras? Ya, correcto. Entonces, digamos que lo definimos en tres diferentes procesos. Digamos que el primer proceso es analizar e identificar, que básicamente, ¿qué es? Es consultar la información que estamos extrayendo. Básicamente, tratar de analizar, identificar qué falencias de información tenemos, cuáles son los atributos que vamos a analizar. Aquí es importante conocer el negocio o el objetivo. ¿A qué objetivo le estamos apuntando para poder encaminarnos en ciertos atributos específicos? Identificar estándares, analizar el impacto que va a tener la falta de buena calidad de información en esos datos, identificar las causas. El segundo paso es solucionar y prevenir. Básicamente aquí es, una vez identificamos qué data tiene problemas, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, básicamente ahí se desprenden una serie de procesos que más adelante les explico para mejorar técnicas de captura de información, tema de entrenamiento, asignar roles y responsabilidades a los dueños de los sistemas de información. Y el último, básicamente, es informar y es comunicar. Básicamente es informar, capacitar a las personas que están ingresando la información. Maye les va a mostrar un poco cómo se hace la primera etapa, que básicamente es como un data profiling para poder identificar cuáles son los atributos que nos pueden llegar a estar generando problemas a la hora de una toma de decisiones. Sí, exactamente. Bueno, como ya dijo Mauro, en algún momento tuvimos que tener algún overview de los datos y no siempre tenemos algún tipo de documentación o algún compañero de trabajo que nos diga, mira, esto se hace así o viene de esta manera o esta información en esta tabla tiene esto. Por eso el data profiling o perfilado de datos es un proceso que nos ayuda a comprender los datos. Una manera práctica básicamente de hacer este trabajo de data profiling es construir gráficos que nos permitan a simple vista identificar cuáles serían esos patrones que nos van a ayudar a determinar cuáles son esas reglas de negocio que yo necesito colocar en algún proceso
para determinar pues esto, la calidad del dato. Entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, como primer ejemplo, tenemos que estamos utilizando la misma data que ingestamos al principio con la información de Mauro y la información de delitos y todo esto, que viene de un CSV. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente estamos importando la librería Pandas, donde estamos leyendo este CSV y lo estamos transformando en un data frame. Esto básicamente es lo que tenemos en pantalla. Tenemos columnas inmuebles, cantidad de baños y toda la información relacionada con esto. Entonces pasamos a la siguiente y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos ir haciendo o construyendo esos gráficos. Existen dos maneras de hacerlo. Esta es la manera complicada, donde estamos agarrando básicamente un data frame, estamos seleccionando cuáles son las columnas que necesitamos graficar y básicamente le estamos aplicando transformaciones con pandas a esas columnas para que obtengamos. En un lado, por ejemplo, estoy obteniendo la fecha, que es la primera imagen que tengo a la izquierda, tengo la fecha y la cantidad de operaciones inmobiliarias que se hicieron por cada una de esas fechas. Y luego tengo, con la ayuda de la librería Matplotlib, básicamente lo que estoy haciendo, esta librería nos ayuda solamente a graficar. Tenemos gráficos de barras, pie, líneas y demás. Entonces, con esta librería, ¿qué estoy haciendo? Básicamente estoy pasando al gráfico de barras, donde tengo en las barras cantidad de operaciones inmobiliarias por fecha. Esto es lo único que nos dice este gráfico. Entonces, luego tengo más o menos la misma situación, pero ahora con un gráfico de torta o dona. Entonces, este gráfico que nos dice, bueno, de esas operaciones inmobiliarias que tenía antes, voy a tener por tipo de operación cuál es la cantidad. Entonces, de todas esas operaciones, de todas esas barritas, tengo que la mayor cantidad o el porcentaje que tiene mayor cantidad de operaciones es la operación de venta, y luego tengo el alquiler y por último tengo el alquiler temporal. Entonces, afortunadamente existe, bueno, otras herramientas que nos simplifican la tarea. La anterior era una manera engorrosa básicamente de poder tener algún gráfico o algún overview de los datos. ¿Por qué es engorrosa? Porque, bueno, básicamente tienes que tener conocimientos básicos de lo que tú estás trabajando con esos datos. En cambio, existe el Pandas Profiling, que es también es una librería de pandas. Entonces, ¿qué nos permite realizar esta librería? Básicamente nos da un análisis exploratorio de una manera rápida y sencilla, porque es en una sola línea de código, en el cual podemos ver en la primera imagen arriba. Básicamente estoy importando pandas y estoy importando luego la librería que se llama Pandas Profiling y estoy haciendo referencia a ese Profile Report. Este Profile Report, yo estoy leyendo mi primer CSV, estoy utilizando la misma información y básicamente le estoy pasando, le digo, bueno, agarra hazme un reporte de estos datos. Entonces, ¿qué hace esta librería? Bueno, les voy a mostrar algunas, no todas las estadísticas que podemos sacar con esta librería, pero sí como las que considere más importantes. En este caso, pues tenemos estas estadísticas que son como esenciales, son como las primeras que sacamos. Entonces, ¿qué nos dice el dataset? Oye, esto lo hago sin saber nada de los datos, solo con esa primera línea de código. Entonces, tengo el número de variables, cuáles son la cantidad de las celdas que básicamente tengo valores que no están faltantes, cuáles son esos tipos de variables, también tengo cuáles celdas o cuáles líneas tengo duplicadas, y es como un primer pantallazo de lo que nos espera en el dataset. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, tengo la parte de variables, y esto es súper interesante, porque por cada variable, él te hace un gráfico de la distribución de los datos. Entonces, por aquí ya podemos ver, por ejemplo, en tipo de inmuebles, bueno, tengo un tipo de inmueble que se llama otros, que es otro, puede ser un carro, puede ser cualquier cosa que insertamos allí, y por ahí podemos ir sacando reglas de validaciones de datos. También tengo cuáles son el valor más frecuente, si tiene valores distintos,
cuáles son, en el caso de las variables que sean numéricas, si tengo valores en cero, cuál es el porcentaje, y si tengo valores en negativo, y cuál es el porcentaje. Entonces, en la próxima diapositiva, tengo una parte de alertas. Como les dije, solo les estoy mostrando como las estadísticas más importantes del reporte, no son todas. Entonces, en esta última pestaña de alertas podemos ver cuáles son las variables que tienen valores que se relacionan, cuáles, bueno, tienen X cantidad de valores faltantes, cuáles son las variables con valores constantes. Por ejemplo, al principio vemos que en la provincia solo tengo Capital Federal, entonces no la utilizaría para un gráfico porque ya sé que todas son de Capital Federal. Cuáles tienen valores en cero y demás. Entonces, bueno, nada, estas son pues algunas de las estadísticas que podemos obtener cuando realizamos el reporte con Pandas Profiling, pero bueno, tal como dije antes, este análisis exploratorio nos ayuda a definir cuáles son esas reglas de negocio que necesitamos pues para en el paso que viene Edwin, poder aplicar estas reglas y poder saber qué datos vamos a usar o vamos a descartar. Un ejemplo, pues, de las reglas que podemos utilizar en el análisis que va a hacer Edwin es, bueno, podemos descartar aquellos inmuebles, como vemos aquí en alertas, que tengan, no sé, monto en pesos y en dólares en cero, lo cual me dice que el inmueble no vale nada, o sea, no me da ninguna información. O puedo descartar aquellos inmuebles que no tengan cantidad de ambientes o cantidad de habitaciones o cantidad de baños, porque un inmueble sin baños es como no me estás diciendo nada. Entonces, nada, esas son algunas de las reglas que puedo sacar con un análisis exploratorio de datos, donde al principio no sabía de vuelta nada. Entonces, bueno, ahora vamos con Edwin, que va a tomar estas reglas y va a aplicarlas a los datos. Gracias, María. Como le decía Maye, si se dan cuenta, uno empieza a extraer la información y desconoce la calidad de información. Cuando Maye hizo este análisis, nos dimos cuenta que más del 23% de los registros no tenían un precio. Como es información de property, pues obviamente el precio es un atributo relevante para la toma de decisiones, para poder llegar a sectorizar o llegar a identificar qué sectores de cierta ciudad son más costosos que otros para alojar, para poder calcular rangos promedios. Entonces, básicamente, el profiling que hizo Maye nos dio una vista de manera rápida de qué atributos o en qué atributos nos debemos enfocar. Básicamente, ¿qué hicimos? Creamos como una especie de mini módulo en el cual definimos una tabla que almacena la información de los procesos. Para este caso tenemos información de property, de rayos censales y delitos. Y creamos una tabla que almacena las reglas. En este caso, creamos una relación directa con el código del proceso, el código de la regla, el tipo de regla. En este caso estamos validando vacíos. Básicamente es obtener registros vacíos cuando deben venir con valor o valores de renta, ya sea, por ejemplo, en el caso de la regla número 1, vamos a obtener aquellos registros que tienen habitaciones con nulo. Obviamente es un dato que no nos va a ayudar a tomar una buena decisión y puede tener un alto porcentaje entre el total de información. La siguiente regla es cuáles datos tienen un valor de renta superior a o desorbitante o algo que básicamente está mal. Y respecto al precio, que es lo que decíamos con Maye, pues más del 23% de la data analizada está sin precio. Un 23% sin precio es un número bastante importante y relevante a la toma de decisiones. Entonces, básicamente definimos esta tabla de proceso, estas reglas, y creamos un proceso que básicamente lo que hace es haría una iteración por todas las reglas y va a generar un nuevo set de datos con aquellos datos que cumplen o que están dentro de cada regla. Si nos damos cuenta en la primera, pues obviamente tenemos el key value. El key value básicamente es como el identificador único de ese registro. Tenemos el column value, que básicamente es, en este caso, nulos. Y ahí tenemos la forma de identificar qué datos vienen con esa calidad de información. El objetivo de esto es, se desprenden varias aristas. Una opción puede ser proveerle esta información al usuario funcional o al dueño del sistema, decirle, mire, en su sistema tiene estos problemas de calidad de datos. ¿Qué hacemos? Si él identifica que puede, el cliente identifica que puede llegar a algún acuerdo con el dueño del software o con el dueño del sistema para ponerle ciertos controles al sistema,
lo puede hacer. Sin embargo, esa puerta pues, no siempre está abierta por parte del proveedor del sistema. Muchas veces le dice el sistema está así o le hago los ajustes, pero le cobro. Puede ser una opción. La segunda opción es básicamente empezar a definir unas segundas reglas para poder corregir esa data que viene así. Pero pues obviamente en este caso no es tan fácil llegar a predecir el valor de un bien o un inmueble cuando no conocemos el estado total del inmueble. Digamos que no tendría sentido hacer ese tipo de corrección de datos. Entonces, para este caso, la mejor opción es darle este set de datos al usuario funcional y decirle, mire, usted tiene problemas con estos datos, ¿qué hacemos? Y pues de cierta forma sugerirle a él, hable con su proveedor de sistemas, el proveedor de software, haga los ajustes que tenga en su sistema para permitir o para evitar que las personas que están publicando inmuebles continúen publicando inmuebles sin un precio. Digamos que la idea el objetivo de esto es empezar a generar controles de entrada de datos. Y pues como yo les decía anteriormente, la primera etapa es el data profiling, que fue lo que nos ayudó a hacer Maya, que estuvo bien interesante, ya que nos dio una visión así rápida como del estado de los datos. La segunda etapa es esta que les estoy mostrando, que básicamente es cómo obtener esa información o capturar esa información que tiene esas falencias de información. Ahí se desprendería una acción que hacemos con eso, básicamente es pasar la información al usuario funcional. Y viene una tercera etapa que es una vez aplicamos ya sea los correctivos en el sistema original o el usuario funcional nos define algunas reglas para poder tratar de corregir la información, viene una etapa de capacitación o de comunicación. Básicamente lo que buscamos es, en algunos casos puede que no sea un usuario final, un externo el que edita la información, sino es una persona que está llamando por teléfono y está capturando la información. Básicamente hay que explicarle a ellos y capacitarlos y decirle la importancia del por qué digitar muy bien la información. Si bien hay controles que se pueden aplicar en los sistemas fuentes, hay otros controles que son, por ejemplo, campos de texto libre, que definitivamente es muy complejo aplicarle controles. Digamos que ahí entra, es muy importante el tema de la capacitación a los usuarios finales para el tema de registro de información. Todo esto es muy importante y lo vamos a ver mucho más adelante cuando empecemos el día de mañana con la capacitación que nos va a dar Emiliano para el tema de análisis de información. Entonces, pues básicamente esto es lo que les queríamos mostrar. No sé si tienen dudas, preguntas, sugerencias. Bueno, gracias chicos. Bueno, abrimos oficialmente la sección de preguntas. Acá hay un par. Cristian pregunta, ¿NiFi vía Airflow para orquestar? ¿Preguntan? No sé si está bien Eh, hecha la pregunta. Creo que es un versus eso, me parece mal escrito, puede ser. Bueno, en este caso nosotros contábamos con una infraestructura ya existente en NiFi y la necesidad de orquestación era mínima, era correr un script por línea de comando día tras día y ver si corrió bien o corrió mal y qué pasó. Así que en este caso nos apoyamos en NiFi. Si hubiésemos tenido una necesidad más grande de orquestación, ahí sí capaz hubiésemos necesitado instalar una herramienta como Airflow que se encarga puramente de orquestación. Bueno, acá preguntan también, ¿por qué escogieron un proceso ELT en lugar de ETL? Bien, pues esa la puedo responder yo. En este caso, al menos de nuestra parte, no teníamos conocimiento a cabalidad de los datos, por lo que primero procedimos con la carga de los datos, luego la lectura para saber qué teníamos disponible en los datasets o en los archivos que estábamos consultando y posterior a esto aplicamos las transformaciones que necesitábamos para poder hacer el análisis o simplemente hacer gráficos y posterior a esto insertar los datos en la base de datos. Por eso escogimos la parte de ingesta, lectura y luego transformación. Bueno, acá una persona pregunta, ¿qué características tiene que tener una persona que trabaja en datos? Esa la puedo responder yo si querés. Desde mi punto de consideración, tenés que ser muy amigo de las tecnologías,
aprender rápido porque cambian mucho de cliente a cliente. Tenés que tener buena capacidad de adaptación y tenés que hacerte amigo de la documentación. Hoy estás trabajando con una API, mañana estás trabajando con otra. Tenés que ser capaz de informarte, de agarrar, de buscar, de ser inquieto y de nuevo, poder mover tus conocimientos a distintas plataformas y distintas herramientas. Yo complemento ahí un parte algo que decía Mauro. Básicamente es más allá de entender técnicamente qué es lo que se requiere hacer, es entender el por qué se requiere hacer eso. Muchas veces nos hacen un requerimiento y los enfocamos básicamente en cómo hacerlo técnicamente. Sin embargo, no entendemos el por qué se requiere hacer eso. Entonces, básicamente ahí es entender un poco eh, cuál es la expectativa de la persona que nos está pidiendo, nos está haciendo la solicitud para poder entender qué quiere hacer con los datos. Básicamente eso también es muy importante. Por supuesto, entendiendo las necesidades del negocio es donde un buen especialista de datos empieza a sumar valor, porque capaz que la persona del negocio te da un requerimiento que vos puedes entender desde dónde surge y puedes aportar valor diciendo, bueno, esto me pediste esto, pero capaz que podemos hacer esto, te puedo adicionar esto se puede hacer de esta otra forma, y el cliente capaz que no tiene acceso a esos conocimientos técnicos y justamente a través de tu especialidad le puedes dar ese otro enfoque para apoyar mejor a la toma de decisiones. Clarísimo. Bueno, acá pregunta otra persona, ¿qué ventajas tiene usar SQL Alchemy? Bueno, creo que esa la puedo responder yo. En este caso, existen dos librerías, o bueno, yo conozco dos librerías con las que se puede pasar los datos desde un data frame o desde un archivo, básicamente a una base de datos. Pero en el caso de SQL Alchemy, la ventaja que tenemos es que podemos pasar los datos de una manera masiva y no ir línea a línea, como por ejemplo es el caso de PyODBC, que debemos hacer básicamente un cursor y hacer un ciclo e ir básicamente recorriendo línea por línea e insertando en la base de datos línea por línea, lo que te hace que tu código no sea tan performante como si usaras SQL Alchemy. En el caso de SQL Alchemy, nosotros lo que hicimos fue agarrar un data frame y tan sencillo como poner data frame, el source de los datos, tu SQL y darle pues las especificaciones necesarias para insertar en X o Y tabla. Eso. Bueno, acá hay otras preguntas que tienen más que ver con la grabación de esta charla. Bueno, la grabación la vamos a distribuir por mail, vamos a mandar el link en el mail y van a poder accederlo a través de una plataforma de streaming. Estamos viendo todavía cuál va a ser. Pero bueno, sí se va a poder acceder a esta grabación a quienes se hayan registrado y bueno, hayan entrado al evento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Un minutito más. Bueno, vamos cerrando por hoy. Mañana a la misma hora va a estar Emiliano Provenzano, que nos va a hablar sobre SQL Server, cómo aprovechar una transformación de datos, así que no se la pierdan. El horario va a ser como el de hoy, es 11 de la mañana Argentina y Uruguay, 9 de la mañana Colombia y México. Así que bueno, los invitamos a sumarse mañana también. El resto de la semana tenemos otras charlas. Así que, bueno, antes de despedirme les recuerdo que en Exacta tenemos búsquedas abiertas para quien le interese este tema u otro tema y sumarse a la empresa. Así que creo que acá está en esta diapositiva, no, pero bueno, ahí está. Pueden contactarse con recruiting@exacta.com o careers.exacta.com para dejar sus datos y postularse. Acá llegó la última pregunta. ¿Cuánto se demora el procesamiento de datos de, por ejemplo, un año de datos? Eso lo puedo contestar yo que estuve trabajando. Con un año de datos corrían aproximadamente, en nuestro caso, 2 minutos, 3 minutos, no
no era mucho el delay que teníamos, aprovechando BigQuery, Python hasta SQL Server. Si necesitas aumentar un poco la performance, puedes empezar a jugar con el chunk size, varía un poco lo que te habilita la base de datos, puedes configurarla para que admite un chunk size más grande, y con eso puedes insertar más datos en paralelo y mejorar la performance. Hablo solamente de la inserción porque en nuestro lado hicimos entrada y carga, capaz que si hubiese hecho transformaciones, bueno, ahí tendría que jugar un poco en las transformaciones a ver cómo mejoró la performance para acelerar un poco todavía más el script. Sí, para complementar un poco, como decía Mauro, para este ejercicio específico se tardó aproximadamente 2 minutos. Sin embargo, dar una cifra real depende mucho de la cantidad de datos y la cantidad de columnas. Entonces, eso es un proceso que hay que estar de cierta forma monitoreándolo y para poder hacerle un tuning, hacer pruebas, lo que decía Mauro, cambiar el chunk size como para probar qué opción nos permite disminuir el tiempo de procesamiento y de carga. Bueno, vamos cerrando. Lo esperamos mañana. Que tengan un Gracias buen a día. todos. Nos vemos, gracias. Chao, 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 muchas chao. gracias.